Hola queridos viajeros, bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a ir a visitar la famosa colina de Arthur's Seat. Y bueno, una sorpresa, tendré que hablar una vez en inglés. Tengo seguidores que no saben español, solo ven los subtítulos y muchos de ellos me dicen, oye, ¿por qué no hablas inglés? La verdad es que a mí me da mucha vergüenza porque no me considero que hablo bien inglés, pero bueno, vamos a intentar hablar un poco inglés. Hello travelers, welcome to Travel with Fabi and thank you for seeing my videos. In this video I made any exercise and visit the famous hill Arthur's Seat. It's near with Edinburgh, and pay attention because I talk with all history in these Arthur's Seat hills. Y bueno, luego de esta presentación bilingüe, les voy a contar dónde es que fuimos. Fuimos a Arthur's Seat. Esto se encuentra en el grupo de las colinas que están en Holyrood Park. Esto está tan solo 1,5 kilómetros del castillo de Edimburgo. En este caso, como vivo cerca del famoso parque de Meadows, al cual tengo un vídeo que lo puedes buscar y conocer la historia, hemos decidido cruzar el parque e ir camino a la colina del famoso Arthur's Seat. Y luego de cruzar este pequeño bosque, que tardas unos 10-15 minutos, está justo al lado de los pies de Arthur's Seat, te vas a encontrar ya con un camino que te lleva directamente a la cara este, que es la mejor manera de poder subir a Arthur's Seat. Una recomendación, presta atención a cómo está el clima para subir a Arthur's Seat. Si ves que va a llover o anuncian lluvia, te recomiendo que tengas cuidado porque el camino es muy complicado cuando llueve o hace mal tiempo. La colina de Arthur's Seat tiene tan solo 251 metros de altura, pero vale la pena subir porque un día despejado puedes contemplar toda la ciudad de Edimburgo. Y cuando llegas a la cara este, aquí vas a ver los carteles que te va indicando el camino. No te puedes perder, solo tienes que seguir estos carteles y vas a descubrir que el camino es bastante accesible para subir. Te cuesta un poco, pero bueno, te lo puedes tomar con tiempo. Nosotros tenemos que ir ahí arriba donde se ve esa gente que ya está ahí. Cuenta la leyenda que tal vez no se llamaba Arthur's Seat, sino que se llamaba la silla de los arqueros, ya que aquí en Escocia hubo unos famosos, y todavía existen, los arqueros reales, y puede que por un cambio de palabras se le llama Arthur's Seat, pero en realidad podría ser Arch Seats, la silla de los arqueros. Aquí podés ver el camino y Arthur's Seat, pues como es muy famoso la historia de este caballero, pues yo creo que le dejaron ese nombre como Arthur's Seat. Y aquí mi querida Maggie se está preparando porque el camino viene bastante complicado, hacía un poco de calor, se empezó a quitar la chaqueta y tomó fuerzas para subir para arriba. Vale la pena un día de verano, si hace buen tiempo, subir hasta la cumbre de esta colina. Vas a descubrir que hay una naturaleza muy bonita, las plantas ya están en flor y vas a ver unos paisajes muy pero que muy bonitos. Te recomiendo que te lleves agua y algo de comida para cuando estés en la cumbre. El origen de esta colina es igual que en la colina donde se encuentra el castillo de Edimburgo, es de origen volcánico. Y si te gusta el senderismo, ahí puedes ver que hay varios caminos que te llevan a distintos lugares por esta zona. Y ahora paso a contarte una historia que al día de hoy los historiadores no tienen claro cuál es el origen. Pues resulta que en 1836 5 jóvenes se fueron a esta colina a cazar conejos y en una madriguera encontraron 17 ataúdes muy pero que muy pequeños. Hoy en día hay dos versiones. La primera cuenta que antes los familiares de los marineros que desaparecían en el mar, sus familias enterraban un pequeño ataúd como una especie de descanso a la persona que había perdido en el mar. Pero esta versión no tiene mucha lógica, ya que los familiares en los ataúdes tendrían que haber dejado algún nombre de ese familiar que desapareció su cuerpo en el mar. Entonces no tiene mucha lógica. Y ahora vamos con la segunda, que esta sí tiene un poquito más de interés y de lógica de lo que pasó aquí.
En 1828 hubo 2 asesinos en serie que mataron a 16 víctimas. Luego hubo un mendigo que desapareció y también se lo han atribuido a estas 2 personas. Estos 2 asesinos lo que hacían es que vendían los cadáveres a gente que estaba estudiando medicina. Y entonces estos ataúdes encontrados los relacionan con este caso que hubo aquí de víctimas. Puede que sea una especie de ritual satánico en el cual han querido dejar 17 ataúdes de las 17 personas desaparecidas. Algunos de estos ataúdes hoy en día los puedes ver en el Museo Nacional de Escocia. Y bueno, ya estamos llegando casi a la cumbre. Como puedes ver, el paisaje va mejorando cada vez que estás más arriba y el clima nos acompañó bastante. Tengo que decir que este es uno de los mejores lugares para contemplar toda la ciudad de Edimburgo. Y como puedes ver, no eres el único cuando llegas a la cumbre, ya que está lleno de gente. Y una cosa muy importante, no vas a encontrar ninguna papelera, entonces te pido por favor que toda la basura la bajes y luego la dejes en algún contenedor. Y muchas veces pasa aquí en Edimburgo que el clima te cambia. Comenzó a soplar mucho viento y bueno, se empezó a nublar un poco y decidimos bajar. Y en la bajada decidimos cambiar el recorrido y visitar una ruina bastante interesante. Pues bajando, si te desvías a la derecha, vas a encontrar un camino y vas a poder descubrir las ruinas de la capilla de San Antonio. Hay documentos donde dice que en 1426 el Papa envió dinero para poder reparar esta capilla, entonces es posible que su origen sea del 1300. Hoy en día quedan muy pocos restos de esta capilla. Y bueno, al terminar el recorrido, ya en la entrada al camino para subir arriba a Arthur's Seat, me he encontrado con mi amigo el heladero y no me he podido resistir a probar uno de estos helados. Son caros, pero que bueno, vale la pena porque recuperas un poco de energía. Gracias por ver el vídeo, thank you, y nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye.